Hay algo deliciosamente irónico en el hecho de que el descubrimiento arqueológico más significativo en la historia galáctica lo hizo un equipo que se perdió tratando de encontrar el baño. La expedición de investigación, subfinanciada de la Universidad de Arqueología Seno del Tercer Círculo, había pasado 6 meses desenterrando lo que supusieron que eran los restos de una civilización previa al vuelo espacial en PSR 791, solo para descubrir que habían estado excavando el equivalente a un antiguo centro comercial. El profesor Nix, un ser compuesto principalmente de estructuras cristalinas y malas elecciones de vida, se había alejado del sitio de excavación principal en busca de instalaciones compatibles con sus necesidades únicas de eliminación de desechos cristalinos. En cambio, literalmente, tropezaron con lo que más tarde se reconocería como la última ubicación conocida de la humanidad en la galaxia. La cara del profesor se sumergió por primera vez en un pozo de entrada no detectado anteriormente. Más tarde se descubrió que el profesor había sido capaz de desenterrar el cuerpo de un ser vivo, dramatizado en no menos de 12 documentales históricos. Aunque capturó el tono exacto de su grito cristalino o las palabrotas particularmente creativas que siguieron al descubrimiento que se extendió por la comunidad arqueológica más rápido que un virus cuántico a través de una base de datos desprotegida. En cuestión de días, el sitio estaba repleto de expertos de todos los rincones de la galaxia, cada uno más calificado que el anterior, si cree en sus credenciales. Extensament infladas. La Sociedad Arqueológica Galáctica incluso envió a su equipo más prestigioso dirigido por el renombrado Dr. Clark, cuyos tentáculos habían escrito 16 artículos sobre la civilización humana, a pesar de nunca haber encontrado un solo artefacto humano auténtico. El fascinant Dr. Clark anunció, agitando sus tentáculos sobre un panel de metal curvo con el aire de alguien que acaba de descubrir el significado de la vida. Esto es claramente una unidad de eliminación de desechos ceremoniales que es una consola de entretenimiento. Corregido el investigador junior. Una pequeña mancha amorfa que se había molestado en leer el manual que habían encontrado 3 días antes. Blip había desarrollado el incómodo hábito de tener razón sobre cosas que no le habían hecho querer a sus superiores. La instalación en sí era una maravilla de la ingeniería que hacía que la mayoría de la tecnología galáctica moderna pareciera algo improvisado con cuerdas y optimismo. Paredes prístinas de una aleación desconocida se extendían en todas las direcciones, cubiertas de pantallas que todavía parpadeaban con energía después de siglos de abandono. El aire estaba limpio, se reciclaba a través de sistemas que zumbaban con silenciosa eficiencia y la gravedad permanecía perfectamente calibrada a pesar de la edad de la instalación. Fue en la cámara central donde encontraron el cubo de mensajes. El cubo estaba inocentemente sobre un pedestal. Su superficie ondulaba con colores que no deberían existir en el espacio normal. Un pequeño cartel debajo de él. Leer a quien quiera. Instrucciones de uso de preocupación en el interior. Advertencia sí, esto significa que usted, el Dr. Clark, pasó 3 horas examinando el cubo desde todos los ángulos, escribió 2 artículos sobre su importancia teórica y luego no se dio cuenta por completo cuando Blip simplemente lo recogió y presionó el botón de reproducción claramente marcado. El holograma que surgió llenó la cámara con luz y la voz del último sobreviviente registrado de la humanidad. La figura que apareció estaba vestida con lo que los archivos identificarían más tarde como atuendo informal de viernes completo con una pieza de corbata que parecía haber sido atada deliberadamente para verse desaliñada, por lo que el holograma comenzó con la diversión cansada de alguien que había visto demasiado. Nos encontró, más bien encontró donde solíamos estar. Felicitaciones, acepte esta ansiedad complementaria sobre el lugar de su especie en el universo. Los arqueólogos miraron fijamente sus diversos apéndices congelados, en posiciones de conmoción o incredulidad. Incluso los tentáculos del Dr. Clark habían detenido su habitual vacilación pomposa. Ahora sé lo que estás pensando. El holograma continuó. Te estás preguntando qué nos pasó. ¿A dónde fuimos? ¿Por qué nos fuimos? ¿Estábamos huyendo de algo?
¿Logramos la trascendencia? ¿Dominamos los secretos del universo? ¿Descubrimos por qué alguien pensó alguna vez que los recortadores de vello nasal eran una buena inversión? El holograma hizo una pausa permitiendo que una pequeña sonrisa se dibujara en sus rasgos. Bueno, te voy a contar una historia. Es una historia sobre la humanidad, sobre la galaxia y sobre por qué a veces lo mejor que puedes hacer es dejar una señal de advertencia y esperar que la próxima persona sea lo suficientemente inteligente como para leerla. Pero primero, déjame contarte sobre el día en que hicimos el primer contacto y cómo logramos descarrilar por completo la ceremonia de bienvenida cuidadosamente planificada de toda una civilización al preguntar si su nave estaba en peligro. El diseño alargado. Compensaba Olgo. La grabación. Continuó y con cada palabra, los científicos reunidos comenzaron a darse cuenta de que no solo estaban descubriendo la historia, estaban a punto de descubrir por qué la humanidad había dejado una advertencia tan enfática sobre buscarlos y por qué esa advertencia venía con una pista de risas. La historia del primer contacto de los hologramas resultó ser exactamente el tipo de desastre catastróficamente exitoso que marcaría el tono de toda la relación de la humanidad con la civilización galáctica. Los científicos reunidos observaron con una mezcla de horror y fascinación mientras la grabación continuaba. Sus diversos apéndices biológicos y mecánicos de toma de notas trabajaban a lo largo del tiempo. Si se quiere, el holograma siguió haciendo gestos con lo que parecía ser una taza de café con el texto «No estoy posponiendo, estoy esperando activamente la inspiración». El protocolo de primer contacto más sofisticado jamás ideado. La Unión Galáctica había pasado 3 siglos perfeccionando su enfoque. Tenían comités dedicados a calcular el ángulo perfecto en el que posicionar sus naves. Tenían lingüistas que habían desarrollado 12.000 variaciones del saludo «venimos en paz» basándose en perfiles psicológicos potenciales de especies recién descubiertas. El holograma tomó un sorbo de su. Lo que no tenían era un plan de contingencia para que los humanos respondieran a sus naves majestuosamente posicionadas. Enviando un mensaje preguntando si les gustaría dividir un pedido de entrega de pizza para ahorrar en costos de envío. Los tentáculos del Dr. Clark se curvaron de vergüenza. La llegada de ARC todavía contenía copias de esos primeros protocolos de contacto encuadernados en cubiertas ceremoniales y tratados con el tipo de reverencia generalmente reservada para textos religiosos o recetas particularmente buenas para bebidas embriagantes, pero aquí es donde se pone interesante. El holograma continuó colocando su taza en algo fuera de la vista mientras la Unión Galáctica todavía intentaba procesar nuestra sugerencia sobre la pizza. Sus escáneres estaban recogiendo datos sobre la Tierra que los enviaron a lo que solo puedo describir como un ataque de pánico burocrático. La grabación cambió para mostrar una serie de lecturas que hicieron que varios de los científicos reunidos emitieran su equivalente de especie de un silbido. La curva de desarrollo tecnológico de la Tierra parecía menos una curva y más una línea vertical con delirios de órbita. Alcanzando grandeza veraz, hicimos todo mal según los estándares galácticos, nos desarrollamos más rápido que los viajes de la luz, sin establecer primero un gobierno mundial unificado que gobierne. Creamos una inteligencia artificial que no intentó matarnos, solo nos ayudó a optimizar nuestros servicios de transmisión y ocasionalmente escribía críticas de pizza sorprendentemente buenas. Incluso resolveríamos la paradoja del entrelazamiento cuántico mientras intentábamos averiguar por qué nuestro wifi seguía cayendo en ciertas habitaciones de nuestras casas. La expresión de los hologramas cambió a lo que solo podría describirse como nostálgico. Travesura. Los analistas de la Unión tuvieron una crisis existencial colectiva cuando se daron cuenta de que descubrimos el túnel cuántico. Como un efecto secundario de intentar para fabricar mejores máquinas de café, aparentemente se supone que hay que pasar al menos 3 milenios contemplando las implicaciones filosóficas de la mecánica cuántica antes de empezar a usarla para asegurarse de que la infusión matutina esté a la temperatura perfecta. En ese momento, Blip notó algo extraño en los datos que se desplazaban entre las líneas de logros tecnológicos e hitos culturales. Otro patrón sutil pero innegable fue el investigador Junior Blip, que comenzó a sentirse claramente incómodo con su forma amorfa, ondulando con inquietud. Por supuesto, el holograma continuó. Eso fue solo el comienzo.
La verdadera diversión comenzó cuando les presentamos nuestros medios de entretenimiento. ¿Tienes alguna idea de lo que le hace a una civilización hiperracional que se desenvuelve en el espacio cuando los expones al concepto de programas de televisión de realidad? El Departamento de Prevención Cultural de la Unión tuvo que ser restringido físicamente cuando descubrieron Keeping Up With de alguna manera, las Kardashian habían sido transmitidas a su base de datos cultural. La grabación mostraba clips de varias reacciones alienígenas a la cultura humana. El más notable fue el incidente conocido como el malentendido de la Gran Ópera Espacial, donde un embajador reliano se convenció de que Star Wars era un documental histórico y pasó 3 semanas tratando de localizar al Consejo Jedi, pero debajo de todo el caos que estábamos causando y créanme, causamos mucho, algo más estaba sucediendo, algo que las mentes más brillantes de la Unión notaron pero no pudieron entender. Verán, la humanidad no solo estaba desarrollando tecnología a un ritmo imposible, no solo estábamos rompiendo las supuestas barreras de la física y las matemáticas, estábamos haciendo algo mucho más. En cuanto al holograma, se inclinó hacia adelante, su expresión se volvió seria por primera vez, nos estábamos divirtiendo al hacerlo. Los tentáculos del Dr. Clark se pusieron completamente a un seguro señal de profunda perturbación en su especie. Los otros científicos mostraron signos similares de inquietud a medida que las implicaciones comenzaron a calar y fue entonces cuando ocurrió la primera desaparición. Dijo el holograma, su voz adoptando un tono que hizo que todos en la sala sintieran como si debieran estar revisando por encima de sus hombros una pequeña estación de investigación en Marte, estudiando matrices de probabilidad cuántica. Un día ellos. Allí estaba él. Siguiente nada, ninguna señal de lucha, ningún daño en el equipo, simplemente se fue junto con toda la investigación en la que habían estado trabajando. El holograma tomó su taza de café de nuevo, pero esta vez no bebió de ella. El sindicato pensó que era un incidente aislado, sabíamos más, habíamos visto el patrón formarse mucho antes que ellos. Después de todo, habíamos escrito el código que estaba apareciendo en sistemas en toda la galaxia, incrustado en todo, desde ruinas antiguas hasta estrellas recién formadas. Una serie de símbolos destellaron en la grabación, lo que provocó que varios de los dispositivos analíticos del equipo de investigación se recalibraran espontáneamente. Los destellos se hicieron más fuertes a medida que reconocían secuencias que no deberían haber sido posibles, pruebas matemáticas que parecen doblar la realidad misma, pero me estoy adelantando, dijo el holograma con una sonrisa que de alguna manera logró ser ambas tranquilizador y profundamente inquietante. Primero, déjenme contarles sobre el día en que presentamos a la galaxia los vídeos de gatos y cómo eso casi provocó 3 guerras interestelares y una digresión religiosa muy confusa. Sobre el vídeo de despertar al gato. Resultó ser exactamente lo que uno esperaría de una especie que había logrado convertir imágenes de pequeños animales peludos en una forma de guerra cultural. El holograma detalló 3 incidentes separados en los que civilizaciones alienígenas enteras se habían paralizado, porque sus órganos de gobierno no podían dejar de ver recopilaciones de gatitos tirando cosas de las mesas, pero mientras la galaxia estaba distraída por nuestros gatos, el holograma continuó con su expresión cada vez más calculadora. Algo más se estaba difundiendo a través de las redes, algo que comenzó como una broma pero se convirtió en, bueno, digamos, solo que superó nuestras expectativas más descabeladas. El asistente del Dr. Clark, cibernéticamente un hongo mejorado llamado Mex Spore, de repente emitió una serie de pitidos urgentes. Sus sensores internos habían detectado una anomalía en los sistemas antiguos de la instalación. Estaban activos, no solo activos, sino que ejecutaban programas que, por todos los derechos, no deberían haber sido posibles dadas las leyes conocidas de computación. Verá, el holograma continuó, como si anticipara su descubrimiento. Los humanos tienen este hábito peculiar de ocultar cosas importantes a simple vista. Una vez ocultamos los planes para una computadora cuántica revolucionaria en el ruido de fondo de un vídeo titulado Mira a mi hámster bailar con música clásica. Obtuvo 6 millones de visitas y ni un solo espectador se dio cuenta de que estaban
viendo la solución a la teoría del campo unificado que estaba siendo realizada por un roedor con un sombrero de copa diminuto. Los propios sistemas de la cámara comenzaron a responder a los programas antiguos. Las pantallas parpadeaban con flujos de datos que parecían retorcerse de maneras que hizo llorar a las matemáticas en un rincón, cuya especie poseía una comprensión instintiva de los patrones. Comenzó a vibrar a una frecuencia que sus colegas reconocieron como agitación extrema. Las desapariciones continuaron. ¿Sabes? Después de esa primera estación de investigación, otras siguieron: un laboratorio de física cuántica en Tokio, un centro de biotecnología en Buenos Aires, una pequeña cafetería en Seattle que, casualmente, había sido el campo de pruebas para una crema de queso. Crema experimental para expandir la conciencia. La taza de café de hologramas había desaparecido en algún momento, aunque ninguno de los científicos que observaban pudo precisar exactamente cuándo. El sindicato lanzó una investigación tras otra, cada una más exhaustiva que la anterior. Nunca encontraron nada concluyente, solo pistas, rastros y el mensaje ocasional que quedaba atrás, que no tenía absolutamente ningún sentido sin contexto. Mi favorito personal era el que decía: lo siento, tuve que salir, la realidad se estaba volviendo un poco demasiado convencional. La secuencia de pitidos de las esporas alcanzó un crescendo a medida que sus escaneos revelaban algo imposible. La instalación no era solo una estación de investigación, las paredes en sí mismas eran un dispositivo de computación masivo y había estado ejecutando cálculos durante siglos. Ahora imagino que en este punto sus sentidos han notado algunas lecturas extrañas, dijo el holograma con una sonrisa comprensiva. No se preocupe, eso es perfectamente normal, bueno, normal según nuestros estándares, que admito que no son exactamente lo que la mayoría de las especies considerarían cuerdos. El holograma hizo un gesto y la cámara se llenó de pantallas tridimensionales que mostraban lo que parecía ser el plano completo de la instalación, excepto que no era solo un plano, era un programa. Toda la estructura, desde sus cimientos reforzados cuánticamente hasta su techo que doblaba la realidad, era un algoritmo enorme. La humanidad tenía una teoría, ya ve, sobre la conciencia, sobre la realidad, sobre la naturaleza de la existencia misma, pero más importante aún, teníamos un sentido del humor sobre todo esto. ¿Sabes lo que sucede cuando combinas la física cuántica avanzada con una apreciación por la ironía cósmica? Digamos simplemente que el universo tiene dificultades para manejar esa combinación particular. Los tentáculos del Dr. Clark ahora se movían en patrones que sugerían una profunda iluminación científica o las primeras etapas de un colapso nervioso. A otros científicos no les estaba yendo mucho mejor. Blip había empezado a perder cohesión en los bordes, su forma de gota normalmente bien definida se volvía claramente borrosa a medida que procesaban las implicaciones, el patrón que todos están notando, el que está haciendo que sus diversos instrumentos científicos hagan berrinches. Eso no es solo código, no es solo matemática, es una broma, la broma más grande y elaborada jamás contada, y el universo mismo es el resumen. Los sistemas de las instalaciones ahora estaban completamente activos. Cada panel de la pared pulsaba con cálculos que parecían doblar la luz a su alrededor. Los científicos observaron con una mezcla de horror y fascinación cómo la realidad misma parecía desarrollar un sentido del humor. Probablemente se estén preguntando por qué les estoy contando todo esto, por qué dejan este mensaje, por qué no simplemente desaparecen como todos los demás. Bueno, eso es lo que pasa con los humanos, tal vez lo hayamos descubierto. ¿Cómo hackear el código fuente del universo? A través de una combinación de mecánica cuántica y chistes de papá perfectamente sincronizados, pero aún creemos en la documentación adecuada. El holograma hizo una pausa y miró directamente a cada miembro del equipo de investigación como si pudiera verlos de alguna manera a través del tiempo mismo y, más importante aún, creemos en dejar señales de advertencia porque lo que encontramos en lo que nos convertimos no es para todos. Algunas especies son más felices manteniendo su realidad firmemente cuantificada y su física adecuadamente comportándose a su alrededor. Los cálculos continuaron, cada uno empujando el tejido del espacio-tiempo un poco más hacia lo que solo podría describirse como la iluminación cósmica a través del absurdo, y a través de todo eso, un blip no podía quitarme la sensación de que en algún lugar, de alguna manera, la humanidad estaba observando y probablemente tratando muy duro de no reír.
Las siguientes palabras del holograma fueron interrumpidas por un evento que solo podría describirse como la realidad que tuvo un hipo. Durante exactamente 3,14,159 segundos, todo en la cámara, incluidos los científicos mismos, se volvieron simultáneamente bidimensionales e hipergeométricos. Los tentáculos del Dr. Clark existieron brevemente en 17 dimensiones diferentes, la mayoría de las cuales no deberían haber sido posibles y una de las cuales parecía estar completamente hecha de queso. UPSL. Holograma dijo con una mirada genuinamente disculpada. Lo siento por eso. Efectos residuales de los cálculos. No se preocupen. Todos volverán a la normalidad. Bueno. Casi normal. Puede que ocasionalmente desees alimentos que no existen en esta dimensión, pero que deberían pasar en unos pocos siglos. Blip, que se había convertido momentáneamente en una ecuación matemática perfecta, que expresaba el concepto de confusión, reformado en su forma habitual de gota con una mímica de pop audible. Esporas. Los componentes cibernéticos ahora hablaban en pentámetro yámbico recitando poesía sobre la naturaleza cuántica del amor y la probabilidad estadística de encontrar un buen café en un universo infinito. ¿Ahora dónde estaba? Ah, sí, la advertencia. La forma de los hologramas parpadeó brevemente mostrando lo que parecía ser una Compleja Formula Mathematica Escrita en danza interpretativa. Ya ves, la humanidad no solo descubrió algo sobre el universo, descubrimos algo sobre la conciencia en sí. Resulta que la realidad es mucho más flexible de lo que nadie pensaba y si combinas la mecánica cuántica avanzada con una incapacidad generalizada de la especie para tomar algo completamente en serio, obtienes algunos resultados interesantes. Las paredes de la instalación ahora mostraban ecuaciones que parecían estar riéndose de sus propias soluciones. Los números bailaban sobre superficies cruzadas deteniéndose ocasionalmente para saludar a los científicos desconcertados o formar en pequeños chistes matemáticos que solo tenían sentido si los veías a través de una geometría noethiana. Descubrimos que el universo tiene sentido del humor. Más importante aún, descubrimos que si le cuentas el chiste correcto mientras ejecutas simultáneamente un cálculo cuántico suficientemente avanzado y al mismo tiempo mantienes un nivel perfectamente calibrado de ironía cósmica. Bueno, digamos que Ascensión no lo cubre del todo. El Dr. Clark, cuyos tentáculos finalmente se habían asentado en el número correcto de dimensiones espaciales, logró emitir un sonido que expresaba perfectamente el concepto de incredulidad científica en 7 frecuencias tonales diferentes. El primer grupo que desapareció no se desvaneció, trascendió por accidente. En realidad, estaban tratando de calcular la probabilidad exacta de que su máquina de café se estropeara durante un experimento importante y de alguna manera terminaron derivando una prueba que demostraba la realidad en sí misma. Era básicamente una elaborada rutina de comedia cósmica. El holograma gesticulaba y el aire se llenaba de imágenes de logros humanos, cada uno más imposible que el anterior. Viajes más rápidos que la luz, logrados mediante la explotación de la tendencia del universo a cronometrar dramáticamente. La transferencia de conciencia se desarrolló como un subproducto de tratar de averiguar por qué los gatos siempre saben cuando estás a punto de levantarte. El viaje en el tiempo se descubrió cuando alguien preguntó qué era lo peor que podría pasar y el universo decidió responder. Cada descubrimiento nos llevó más lejos en la madriguera del conejo y descubrimos que el universo no solo opera según leyes físicas, sino que opera según causalidad narrativa y una vez que entiendes eso, una vez que realmente entiendes el chiste, permanecer en el espacio-tiempo normal se vuelve tan atractivo como ver cómo se seca la pintura en cámara lenta. Los sentidos de MEPA ahora detectaban niveles de humor cuántico que amenazaban con desbordar sus capacidades de medición. La estructura misma de la realidad que los rodeaba parecía estar preparándose para el final de un chiste cósmico, así que nos fuimos, no todos a la vez, ojo, no estábamos tan organizados, pero grupo por grupo, equipo de investigación por equipo de investigación. Lo descubrimos, trascendimos a algo más, algo que existe en los espacios entre los espacios en la pata. Entre la configuración y el final en el momento justo antes de que entiendas el chiste, la forma de los hologramas se estaba volviendo cada vez más abstracta, ocasionalmente
cambiando a formas que hicieron que la geometría cuestionara su vida. Decisiones y ahora existimos en todas partes y en ninguna observando cómo se desarrolla la comedia. Cosmica occasionalment. Volviendo hacia atrás para empujar las cosas en direcciones interesantes. Alguna vez se preguntó por qué algunos de los mayores descubrimientos de su especie sucedieron cuando alguien estaba tratando de hacer algo completamente diferente que podría haber sido nosotros o podría haber sido una casualidad aleatoria. En este punto no estamos completamente seguros de que haya una diferencia. Apareció una serie de símbolos alrededor del holograma, cada uno representando una constante fundamental del universo, excepto que ahora vistos a través de la lente de las revelaciones de la instalación, parecían menos constantes cósmicas y más como la configuración de un elaborado remate existencial. Pero aquí está la parte de advertencia. El holograma dijo que su forma se estaba estabilizando en algo casi, pero no del todo, completamente diferente a su apariencia original. No todos están listos para este conocimiento, no todas las especies pueden manejar el comprensión de que el universo es esencialmente una gigantesca rutina cósmica de reuniones de pie. Algunas mentes necesitan la comodidad de leyes físicas sólidas y relaciones de causa y efecto predecibles. Por eso abandonamos esta instalación, este mensaje y esta elección. Los cálculos que se ejecutaban a través de los sistemas de la instalación comenzaron a fusionarse en un solo teorema unificado, uno que parece probar y refutar simultáneamente cada ley fundamental de la física, mientras también hace un juego de palabras bastante inteligente sobre la naturaleza de la existencia. La elección es simple. El holograma continuó ahora ocasionalmente parpadeando en formas que sugerían que alguien le había dado a Amcer acceso a la computación cuántica. Puedes eliminar estos datos, alejarte y continuar viviendo en un universo que tenga sentido, o puedes cavar más profundo, seguir nuestras migajas de pan y tal vez, solo tal vez entiendas el chiste tú mismo. Los tentáculos del Dr. Clark ahora estaban atados en nudos que los topólogos habría pagado un buen dinero para estudiar al reconocido arqueólogo xenófobo, y se encontró enfrentándose a una crisis de fe científica. Todo lo que habían escrito sobre la civilización humana estaba equivocado y, sin embargo, de alguna manera también era correcto de la manera más Hilariant posible. Por supuesto, el holograma agregó, con una sonrisa que de alguna manera logró existir en varios estados temporales simultáneamente. Si elige seguirnos, prepárese para algunos efectos secundarios interesantes. El tiempo se convierte más en una sugerencia que en una regla. La causalidad comienza a tomar descansos para el café y desarrollará un sentido absolutamente insufrible de ironía cósmica, un punto cuya forma amorfa había estado tomando gradualmente la forma de un signo de interrogación. Sin su participación consciente, de repente se dio cuenta de algo profundo. El patrón que notaron antes no era solo un código o un mensaje, era una invitación escrita en el lenguaje de la comedia universal, oculta a simple vista en toda la humanidad. Historia. Hemos dejado instalaciones similares en toda la galaxia, explicó el holograma. Cada una de ellas contiene una pieza del rompecabezas. Piénsenlo como una búsqueda del tesoro cósmica. Excepto que el premio es la iluminación trascendental a través de la física avanzada. Y malos juegos de palabras. Pensamos que si alguna especie está lista para unirse a nosotros en nuestro nuevo estado de existencia, no solo encontrarán estos lugares, sino que también apreciarán la forma absolutamente ridícula en que hemos ocultado esas esporas MX. Los sistemas cibernéticos habían renunciado a intentar mantener funciones normales y ahora estaban tocando una interpretación de jazz de la mecánica cuántica. Sus intentos de registrar los procedimientos se habían convertido en una serie de poesía cada vez más abstracta sobre la belleza matemática del humor cósmico. Algunos de ustedes se estarán preguntando por qué no publicamos nuestros hallazgos en una revista revisada por pares como Norm. Los científicos dijeron brevemente el holograma, transformándose en lo que parecía ser una presentación de PowerPoint que tenía una crisis existencial. Bueno, lo intentamos. El consejo de revisión de la revista trascendió. A mitad de la lectura del resumen, la
Versión publicada solo contiene la palabra. O repetita infinitas veces seguida. El café de alguien. Ordene que los sistemas de instalaciones ahora se acerquen a lo que solo se podría describir como el equivalente computacional de una ovación de pie. Cada superficie zumbaba, con cálculos que parecen estar probando simultáneamente la existencia y no existencia de todo, mientras también hacían juegos de palabras científicos terribles. Así que aquí está su advertencia, archivada anteriormente por triple vez en el departamento de ironía cósmica. El holograma dijo que su forma se estaba asentando en algo que parecía casi normal, excepto por el hecho de que proyectaba sombras en colores que no existían. No nos busques a menos que estés preparado para encontrarnos. No busques respuestas a menos que estés listo para convertirte en la pregunta y hagas lo que hagas. No le cuentes chistes al universo a menos que estés preparado para que se ría como si en la realidad volviera a hipear. Esta vez, cada miembro del equipo de investigación experimentó brevemente lo que se siente ser una superposición cuántica de su propio sentido del humor. Los tentáculos del Dr. Clark entendieron momentáneamente cada broma jamás contada en la historia del universo, lo que hizo que emitieran un sonido que solo podría describirse como una risa en 14 dimensiones. Ah, y una cosa más que dijo el holograma, empezando a desvanecerse. Si decides seguirnos, trae bocadillos. Trascender la realidad abre un apetito bastante grande y la iluminación cósmica aparentemente sabe a bolitas de queso. El mensaje terminó dejando atrás una habitación llena de científicos que nunca verían el universo de la misma manera. Una vez más, los sistemas de las instalaciones se apagaron, aunque algunos juraron que podían escuchar el sonido distante de la risa haciendo eco a través de dimensiones que no deberían existir. El profesor Zix, que había permanecido sorprendentemente callado durante todo el revelación, finalmente habló desde su rincón. Bueno, dijeron que su estructura cristalina vibraba, con lo que podría haber sido diversión. Al menos ahora sabemos por qué. Mi expedición en busca del baño nos llevó aquí. El universo aparentemente tiene sentido. Del humor sobre la plomería. También en los días que siguieron, la Sociedad Arqueológica Galáctica debatiría interminablemente sobre qué hacer con este descubrimiento. Se escribirían documentos, se propondrían teorías y al menos 3 académicos prestigiosos trascenderían accidentalmente la realidad mientras intentaban demostrar que todo era un engaño, pero al ver a sus colegas discutir sobre los protocolos científicos adecuados para tratar con la comedia cósmica trascendental, ya habían tomado su decisión. Después de todo, habían notado algo que nadie más había notado: las coordenadas de la instalación. Cuando se trazaron en el espacio de 4 dimensiones, el espacio-tiempo formó una configuración perfecta para una broma humana antigua y en algún lugar de los espacios entre espacios en dimensiones hechas de puro humor matemático, la humanidad observó y esperó. Habían dejado sus migas de pan, su rastro cósmico de migas de galletas interdimensionales, que condujera a un chiste que iluminaría o confundiría a la próxima especie, lista para recibir el mayor chiste del universo. Todo lo que cualquiera tenía que hacer era estar dispuesto a reírse de la absurdidad cósmica de todo esto y tal vez traer bocadillos de queso.